Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señor presidente del Gobierno, señora consejera. Coincido con usted cuando plantea que, sin duda alguna, la ley de presupuesto es la ley más importante que cada año se aprueba en cualquier Parlamento. Es una ley que viene a expresar claramente la voluntad política de quienes están gobernando. Es una ley que traslada a números los compromisos que a través de las leyes, con el conjunto de la ciudadanía, se va asumiendo. Es una ley que sirve también para determinar y para comprobar si se cumple con las promesas electorales o si se incumple con las promesas electorales. Y, obviamente, una ley de presupuesto también es una expresión de la ideología de las personas que la ponen en marcha. Y es por eso, señora consejera, por alguna de las cuestiones que acabo de plantear ahora, que Nueva Canarias Bloque Canarista ha presentado esta enmienda a la totalidad de estos presupuestos. Voy a ir desgranando las razones fundamentales, pero hay 6 ideas que prevalecen en nuestra enmienda a la totalidad. Primera idea fuerza de nuestra enmienda a la totalidad, señora consejera: fraude electoral masivo. Y es que estos presupuestos vienen a constatar de manera clara que ustedes engañaron a la ciudadanía en la campaña electoral. Tanto Coalición Canaria como el Partido Popular, cada mitin, en cada escenario, en cada medio de comunicación que les dio cobertura, dijeron que iban a bajar el IGIC del 7 al 5%. Y esto no es cualquier promesa electoral. Decía el otro día que esta es la madre de todas las promesas electorales. Es la promesa electoral. Y la han incumplido en la primera ocasión que tuvieron oportunidad. Y la han incumplido a pesar de que ustedes, no solamente en campaña electoral, sino en el acuerdo que firmaron no hace 7 años, en el mes de julio, lo plantearon como la medida estrella. Y además se ratificó en el debate del Estado de la Nacionalidad, también hace apenas 3 meses, por parte del presidente Clavijo. Y nosotros advertíamos de que eso no era posible, de que engañaban a la gente, porque si bajaban el IGIC tendrían que recortar aproximadamente en 1.000 millones de euros los recursos. Y seguían ratificando y cada vez que intervenían decían que era posible hacerlo y que lo hicieron. No fue posible, señora consejera. No fue posible, señor presidente. Y no fue posible, y nosotros nos alegramos de que no haya sido posible, porque hubiera significado machacar claramente los servicios públicos esenciales. Pero eso no quita para que denunciemos el engaño al que ustedes sometieron al conjunto de la ciudadanía y que se expresa en estos presupuestos. Un engaño que se hace extensivo también a algunas de las promesas que hicieron, en el sentido de que iban a aliviar a las familias a través del impuesto de la renta. ¿Saben lo que han hecho ustedes en materia del IRPF, en materia de deducciones autonómicas y de alivio fiscal a las familias? Replicar una por una, prorrogar absolutamente todas las medidas que criticaron hace un año aprobadas por el Gobierno de Progreso. Unas medidas que vinieron a significar 235 millones de euros de alivio fiscal a las familias de Canarias. Sin duda alguna, el paquete de medidas fiscales más importante de todas las comunidades autónomas en el ejercicio anterior. Cierto es que nosotros, en el presupuesto pasado, hicimos una estimación de que ese paquete iba a significar solo 100 millones de euros. Nos equivocamos. Bendita equivocación, porque cuando nosotros nos equivocamos, lo hacemos en favor de las familias más humildes de esta tierra. Ustedes no se van a equivocar en esa tarea. De hecho, ustedes, a quienes únicos han beneficiado en las medidas que han tomado en el periodo que llevan gobernando, es a la gente que más recursos tiene en esta tierra, y además por la vía extraordinaria y urgente, además por la primera medida, el primer proyecto de ley que aprobó este Gobierno, y fue la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones a la gente que más recursos tiene en esta tierra. Segunda idea fuerza de esta mañana. Son unos presupuestos imprudentes, temerarios, irresponsables, señora consejera. A pesar de la coletilla que ustedes han planteado de presupuestos prudentes, es poco creíble creerse ese argumento. Mire, en Andalucía, donde gobierna también el Partido Popular, han calificado los presupuestos del 2024, ¿saben cómo? Como presupuestos prudentes, exactamente igual que ustedes. ¿Saben cuál es la diferencia? Que lo han incrementado solo un 2,5% con respecto al ejercicio anterior. Ustedes un 11%. Unos presupuestos prudentes, como ustedes lo denominan, que ha crecido más que nunca en la historia de esta comunidad. 1.121 millones de euros, más de un 11% de incremento. Señora, es poco creíble el argumento
de unos presupuestos prudentes en el escenario que estamos viviendo, señora consejera. Mire, es un escenario que además de iniciar un proceso de desaceleración de nuestra economía, que viene ratificado no porque lo digamos nosotros, sino que está en el propio proyecto de ley, en el análisis macroeconómico y en el análisis de la coyuntura, tanto internacional, estatal como canaria, señora consejera. Hay un descenso aproximadamente del 3,9 al 2% del crecimiento del PIB. Probablemente, además, en nuestra previsión del 3,9 la superaremos, estaremos en torno al 4%. Acabamos de conocer el dato del tercer trimestre e indica que superaremos probablemente el crecimiento de aquel ejercicio. Pues de crecimiento en materia económica. Contexto internacional mucho más convulso incluso que el ejercicio anterior. Se siguen manteniendo la incertidumbre y los efectos de la guerra de Ucrania, pero también, en este caso, agravado por la situación del conflicto entre Israel y Palestina. Unos presupuestos, señora consejera, que además sabemos que va a recibir transferencias inferiores a las de este ejercicio pasado, 2023, en las liquidaciones del sistema de financiación autonómica. Unos presupuestos, además, con la incertidumbre de no conocer los presupuestos generales del Estado y, además, cuando se elaboraron, sin tener certeza de que iba a haber ni siquiera gobierno del Estado. Y un presupuesto, quizás lo más importante, donde a diferencia de los últimos 4 años se activan las reglas fiscales. Pues en ese escenario de máxima incertidumbre, probablemente uno de los escenarios de mayor incertidumbre para la elaboración de los presupuestos en toda nuestra historia en la comunidad, ustedes crecen más que nunca en cualquier otro presupuesto en Canarias. Tercera idea fuerza, señora consejera, son unos presupuestos trucados. Cuando vemos el incremento de los 1.121 millones de euros nos sorprendió. Cierto es que la AIREF dice que son prudentes desde la perspectiva de los ingresos, pero fundamentalmente porque han hecho caso a una de sus recomendaciones, y es, por supuesto, a través de incumplir sus promesas electorales, no bajar los impuestos. Pero son presupuestos trucados, señora consejera, porque la previsión de ingresos, finalmente esos 1.121 millones de euros, vienen a incumplir un elemento esencial, y es la regla de gasto del 3% recomendada por la AIREF. Es la propia AIREF la que les dice que en sus determinaciones esa regla de gasto se va a incrementar en un 6% para el próximo ejercicio. Y hemos detectado dónde aparece, cómo se formula este crecimiento de 1.121 millones de euros. Y es que ustedes, en su informe presupuestario, establecen que la ejecución del ejercicio 2023 va a ser de 11.070 millones de euros sobre el crédito definitivo, que estará aproximadamente en 11.470 millones, señora consejera. Un 96,5% de ejecución, el más alto probablemente en nuestra historia, y además en año electoral que sabemos que se ven gravemente afectados por la etapa importante en la que está en funciones el Ejecutivo saliente y por la indeterminación de los primeros meses de quienes se incorporan al Gobierno. Además, es un presupuesto, cuando hablamos también de imprudencia, porque prácticamente esos 1.121 millones de incremento, 1.000 van a gasto estructural, contradiciendo claramente lo que establece la propia AIREF. Señora consejera, cuarta idea fuerza, son los presupuestos que vienen a refrendar la auténtica antología del disparate. Mire, cuando nosotros vimos la imprudencia de estos presupuestos, vimos que nos estábamos dando un tiro en el pie, sobre todo de cara al 2025 y 2026, porque no vamos a ser capaces de sostener, mediante la menor llegada de ingresos, el gasto estructural que consolida en el mismo. A pesar de todo eso, dijimos, crece 1.121 millones de euros. Van a salir bien en la foto. No nos gusta cómo se ha hecho, pero van a salir bien en la foto. ¿Sabe qué, señora consejera? Que cuando vimos la foto, imposible hacerlo peor. En la aplicación del gasto, señora consejera, y empezaré por sanidad, un presupuesto que crece en 576 millones de euros, consolidando lo que ustedes dijeron que era mala gestión, consolidando con esa presupuestación a gasto real, como ustedes la llaman, precisamente lo que llamaron ineficiencia, lo que ustedes llamaron despilfarro, lo que ustedes llamaron mala gestión por la vía de los hechos en este presupuesto. Ustedes se hacen una enmienda a la totalidad a su discurso y consolidan lo que para ustedes y para nosotros es gasto ineficiente. Porque nosotros hemos hecho autocrítica, la hicimos incluso cuando gobernábamos y la ha hecho en el debate de investidura y en las posteriores intervenciones. No estamos satisfechos ni con los resultados en materia sanitaria ni con el nivel de gasto que hay en este presupuesto. Solo que nosotros a esa crítica le acompañamos uno de los argumentos fundamentales que ustedes siempre se olvidan, y es que esta tierra tuvo que vivir la peor crisis sanitaria probablemente de su historia. Tuvimos que hacer frente, y afortunadamente, mejor que nadie,
con los recursos que implementamos en materia sanitaria y que obviamente ha ido generando, porque los coletazos de la COVID no se acabaron el día que se levantó, digamos, la pandemia, siguen produciéndose y se seguirán produciendo seguramente durante los próximos meses, el próximo año. Y esos coletazos son los que han hecho que haya pues, una mayor presupuestación, una desviación presupuestaria, eso que ustedes llaman agujero en materia de sanidad, de 515 millones de euros, que no es otra cosa que esa desviación presupuestaria que en sanidad se ha producido siempre en la historia de nuestra tierra. Se produjo en cada uno de los gobiernos anteriores, se produjo en el gobierno del señor Clavijo cada año, sin pandemia, gobernando en solitario y, por tanto, decidiendo. En el año 2019, eso que ustedes llaman agujero presupuestario, en este caso la desviación en materia de sanidad ascendió a 498 millones de euros, señora consejera, y consideramos que es un error presupuestar 576 millones de euros más, porque creemos que hay una parte de ese gasto que es extraordinario, no es el gasto extrapresupuestario ordinario que en materia sanitaria siempre se tiene, hay una parte extraordinaria que hay que acometer, que hay que intentar embridar, señora consejera, y que además tiene un componente inercial de esas secuelas que decimos provenientes de la COVID. Por tanto, esa es nuestra primera crítica en la parte del presupuesto en materia sanitaria, pero es que además la distribución del mismo también la criticamos. Mire, ustedes han consolidado no solamente esos 576 millones de euros que se incrementa la sanidad en gasto estructural, es que se incrementa y consolidan en gasto estructural 647 millones de euros, señora consejera, porque sorprendentemente en un presupuesto que crece 1.121, en sanidad 576, ustedes han disminuido en 71 millones de euros el apartado destinado a la capitalización de nuestro sistema público de sanidad, a las inversiones, 71 millones de euros menos. Además, y creo que probablemente serán los más contentos con este presupuesto, ustedes han inyectado como nunca al sistema farmacéutico, a la industria farmacéutica, con un incremento de 127 millones de euros. En la legislatura pasada solo se creció en 48 millones en este capítulo presupuestario. Sabemos que siempre hay un gasto adicional. En la legislatura del señor Clavijo, en los 4 años, en materia farmacéutica solo se incrementaron en 45 millones de euros, señora consejera. Pues ustedes, creo que si hay alguien bailando claqué en todos los rincones al conocer este presupuesto, sin duda alguna, es la industria farmacéutica. Y además nos sorprende, señora consejera, porque con ese presupuesto castigan a un sector fundamental, el de la salud pública, el que fue determinante para combatir la crisis. La recompensa, recortarles recursos. Precisamente el área dentro de la sanidad que es capaz de trabajar desde las medidas preventivas para tener una población mucho más sana y, entre otras cosas, para intentar reducir a través de esas políticas el gasto farmacéutico o esas desviaciones presupuestarias. Pero este es el presupuesto también de los recortes, señoras consejeras. 24 millones de euros menos en el sector primario, en un presupuesto que crece 1.121 millones. 24 millones de euros menos al sector que, sin duda alguna, más apoyo necesita de las instituciones públicas. Han recortado ustedes al sector de la cultura en Canarias 10 millones de euros en un presupuesto que crece 1.121 millones, señora consejera. Han recortado ustedes, señora consejera, en un presupuesto que crece 1.121 millones de euros, 9 millones al Servicio Canario de Empleo. Sin duda alguna, el instrumento más importante que este Gobierno tiene para combatir uno de los problemas estructurales en Canarias, que son las altas cifras de desempleo, a pesar de que en los últimos 4 años mejoramos significativamente la cifra. Han recortado en aguas, han recortado, señora consejera, en materia de cooperación, significativamente, a modo simbólico, para que tengamos una evidencia del despropósito de estas cuentas. En un presupuesto que crece en 1.121 millones de euros, ustedes han pasado la ayuda al pueblo saharaui de 900.000 euros a 350.000. Y han recortado, señora consejera, en materia de igualdad. Fíjense, solamente los gobiernos del Partido Popular y Vox se habían atrevido en las distintas comunidades autónomas a recordar en las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia machista. Las gobernadas por el Partido Popular y por Vox. Y ahora también Canarias. Y además han recortado, señora consejera, en el conjunto de las políticas destinadas a los sectores productivos. Sí, el sector, el Gobierno que hablaba de que ahora era la hora de los empresarios, de que ahora sí llegaba al Gobierno alguien que iba a ayudar a los empresarios. La realidad es que ustedes lo que han hecho por la vía de este presupuesto es proyectar menos a esos sectores productivos cuando hablamos del sector primario, de industria, de comercio, de autónomos o de turismo, menos recursos que en el ejercicio anterior, señora consejera. Quinta idea fuerza de la mañana, señora consejera. Este es el presupuesto de los descontentos. Imposible, con 1.121 millones de euros, generar tanto rechazo, tanto descontento en unas cuentas
que solamente serían equiparables a las épocas de los recortes después de la crisis financiera. Ustedes han dejado descontentos, señora consejera, en primer lugar, a la mayoría de sus consejeros y consejeras. No sé si se lo habrán dicho a usted o al presidente del Gobierno. Algunos de nosotros nos lo han dicho. Uno con la boca más grande y otro más pequeña. Pero la calentura es monumental, calentura que es replicable a los rectores de las universidades en Canarias, a las que solo han incrementado un 2%, que no da para pagar ni siquiera el incremento de los salarios del conjunto de la plantilla de las universidades, y a pesar de decir que era la hora de las universidades, creando incluso para esta cuestión una consejería específica. La calentura, el descontento, el desconcierto de la plataforma del 5%, el desconcierto y el descontento enorme, sin duda alguna, señora consejera, también de las distintas ONGs en Canarias, de los colectivos de igualdad, del sector industrial. Cuerpo a tierra que vienen los nuestros. No solamente le decrece el presupuesto en materia de industria, sino que además crecen los tipos tributarios del IGIC a este sector, que yo no voy a discutir si están bien o mal, pero no es lo que le dijeron a ellos en campaña electoral, y por supuesto descontento también del conjunto de los sectores económicos. Sexta idea fuerza, señora consejera, por la que presentamos estos presupuestos, esta enmienda a los presupuestos. Probablemente nunca en la historia de esta Cámara una ley ha incumplido tantas leyes sectoriales, tantos instrumentos aprobados por esta propia Cámara. Y es que esta ley de presupuesto tiene un récord absolutamente esencial. Probablemente, si aplicáramos por metro cuadrado el incumplimiento, señora consejera, entraríamos en el Guinness. Mire, esta ley de presupuestos incumple con la Ley Canaria de Servicios Sociales, que establece que cada año deberá incrementarse al menos en 55 millones de euros las partidas destinadas a las políticas sociales. 33 millones es el crecimiento que han destinado en lo que ustedes llaman unos presupuestos sociales que, sin duda alguna, solamente con este dato, con el de igualdad o con otras cuestiones que hemos planteado con anterioridad, viene a desmontar esa tesis. Nosotros el año pasado crecíamos casi 90 millones de euros y las críticas que tuvimos por parte de la bancada que estaba en aquel momento en la oposición nos tacharon absolutamente de todo. Bueno, me gustaría conocer el discurso que plantearán ahora con un crecimiento en el ámbito de las políticas sociales, en definitiva, de la gente que más recursos necesita en esta tierra cuando crece solo en 33 millones de euros. Incumplen ustedes la Ley Canaria del Sistema Público de Cultura, que establece que de aquí al 2030 los presupuestos tienen que invertir el 2% de los mismos. Y para eso se estableció en una disposición final, la única que existía, que el presupuesto en materia de cultura tenía que crecer año a año por encima de la media del incremento del presupuesto, que está en el 11%. Bueno, no solamente no crece por encima del 11% las asignaciones, es que ustedes les han restado 10 millones de euros, incumpliendo gravemente en una política tan esencial para defender nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestros valores, la riqueza material e inmaterial, la identidad, lo que somos. Señora consejera, ustedes en estos presupuestos incumplen también con la Ley Canaria de Educación. Y no nos truquen con eso de que vamos a elegir ahora cuál es el porcentaje del PIB que más nos interesa. Voy a salir y, bueno, girando a la izquierda, ese es el que más me conviene. Como se aplicó siempre, señora consejera, con el PIB nominal, el mismo que han estimado ustedes en su presupuesto. Y en función de eso, no solamente no hemos avanzado en el objetivo de alcanzar lo que dice la ley, el 5% del Producto Interior Bruto, sino que hemos retrocedido hasta el 4,2%. Volviendo nuevamente a las etapas del señor Clavijo, que en su primera entrevista, la primera vez que fue presidente, lo que dijo es que iba a incumplir la Ley Canaria de Educación porque no iba a llegar al 5%. Anticipó lo que luego se confirmó que era una realidad. Y fíjese si fue una realidad aquel augurio, aquel vaticinio, aquella primera declaración del señor Clavijo, que cuando nos encontramos a finales del 2019 con el presupuesto de educación, el anterior pacto de progreso, ¿saben qué porcentaje nos lo dejaron? Por debajo del porcentaje del Producto Interior Bruto que se había establecido cuando se aprobó la ley en el año 2014. Fuimos año a año incrementando ese porcentaje y ahora, desgraciadamente, una vez que vuelven ustedes al Gobierno, volvemos a colocarnos en tareas de retroceso. Incumplen ustedes con el Plan Canario de Cooperación 2021-2024 que establecía que para este año, aprobado aquí en este Parlamento, tenían que destinarse como mínimo 8.300.000 euros a las políticas de cooperación. ¿Saben cuánto lo han dejado? En menos de 3 millones, señora consejera.
e incumplen ustedes también con el Pacto Canario por la Ciencia en esa desconvergencia hacia donde tendríamos que acercarnos en los próximos años. Termino, señora consejera, en esta primera intervención. Nuestra enmienda a la totalidad está basada fundamentalmente en 6 aspectos. Porque estos presupuestos consuman el engaño electoral que ustedes llevaron a cabo, porque son unos presupuestos imprudentes, temerarios, irresponsables, porque son unos presupuestos que para alcanzar las cifras de crecimiento están trucados, han falseado la regla de gasto tal y como establece la propia IREF, estimándola en un 6% y no en el 3% que ustedes dicen que se está establecido, porque son la antología del disparate. Decía el otro día que dentro de los disparates presupuestarios probablemente este sería la obra cumbre de la literatura presupuestaria universal. Señora consejera, porque estos son los presupuestos del descontento, del dejar descolocado a todo el mundo, de que digan algunos que no entienden nada en función de las promesas que le hicieron y, en definitiva, porque además se atreven a incumplir las leyes que aquí, quienes le representamos al conjunto de la ciudadanía, hemos aprobado durante los últimos años.